es una técnica bastante revolucionaria. Por ejemplo, en una sesión de brain spotting, Sí. ¿cómo comienza? El brain spotting es una técnica, ¿no? Que vos la vas a utilizar. Claro. Pero se aplica después de conocer un poco al paciente. Exactamente, exactamente. ¿No? Es una técnica que se aplica después de conocer qué es lo que le está pasando. Además, tal vez tampoco se utiliza en la primera sesión. Bueno, primero, el paciente va al psicólogo por algo, porque no es que vos vas a comprar un par de zapatos, nada más así. Hasta ir al médico es más fácil, porque te duele la garganta o y claro, y vas al médico. Para ir al psicólogo capaz que la gente en lo general demora un poquito más. Una cuestión de energía también, ¿no? No quiere poner la energía en buscar a qué psicólogo ir y es por un malestar emocional. De todas maneras, brain spotting, por ejemplo, se utiliza para traumas de los deportistas. Entonces, se utiliza en desempeño general, porque se puede trabajar. ¿Qué pasa? El cuerpo y la mente son separados solo para poder ser estudiados. En realidad somos toda una cosa sola. Un trauma físico, una lesión para el deportista, está relacionado a trauma emocional y físico, las dos cosas. Entonces con el brain spotting se puede trabajar las dos cosas, tanto en físico como en emocional. También se puede trabajar brain spotting con enfermedades psicosomáticas. Por ejemplo, con enfermedades crónicas, que hay mucho dolor. No quiere decir que la vaya a curar a la enfermedad, pero sí alivia. Por ejemplo, una poliartritis reumatoidea, por ejemplo, que es dolorosa y se puede trabajar. Las enfermedades autoinmunes son enfermedades muy emocionales, ¿no? De hecho, la medicina todavía no le encontró el porqué. Porque no está en el cuerpo. Claro, como que no te saben bien decir de por qué uno la tiene. Son crónicas, entonces, o sea, a ver, el paciente va al médico y te dice, tenés una enfermedad crónica, ¿no? Hacen unos análisis determinados, tenés una enfermedad crónica. Es muy duro, ya eso es muy duro para el paciente, saber que va a tener una enfermedad crónica, que va a estar, no sé, toda la vida con medicación. Y a veces también los médicos nos dicen muy, ¿no? Tenés una enfermedad crónica, tenés que tomar esta pastilla todos los días, ¿no? Ya es un trauma, ¿no? Claro, es un también, claro, ya es, ¿no? Y tampoco el paciente sabe de dónde le vino esa enfermedad, simplemente que la tiene y que se tiene que cuidar toda la vida. Entonces con brain spotting se trabajan enfermedades psicosomáticas. ¿Y el brain spotting qué logra? ¿Identificar cuál fue la causa emocional o cuál es? ¿Cuál es el logro? Es no pensar, es no poner aparte de la razón, sino el cuerpo tiene una memoria preverbal, ¿no? Sí. Somos cuerpo desde que nacemos, sin embargo el lenguaje lo adquirimos alrededor de los 2 años. Cuando nos aprendemos a comunicar con nosotros mediante el lenguaje hablado, como que dejamos un poco de lado el cuerpo, porque nos comunicamos bien, pero el cuerpo siempre nos está indicando cosas. Cuando entramos a un lugar que nos gusta o que no nos gusta, el cuerpo nosotros sentimos algo en el estómago, o es agradable o es desagradable, o una persona que cuando se dice la cuestión de piel, bueno, el cuerpo siempre nos está avisando. A veces lo escuchamos y a veces no. ¿Qué pasa con brain spotting? Trata de dejar de lado la razón del por qué, sino que se va a la memoria preverbal, a la memoria del cuerpo, según la sensación que siente el cuerpo, se pone el cuerpo en la consulta. Y cuando hablamos del cerebro, si bien el cerebro está ubicado en la cabeza, con el sistema nervioso lo tenemos en todo el cuerpo, porque el sistema nervioso es el que lleva toda la información al cerebro. Entonces, esa sensación, mientras estamos en la consulta trabajando con brain spotting, esa sensación la podemos sentir en la espalda, podemos sentir en el estómago, podemos sentir en el medio del pecho.
Es toda información que tiene nuestro cuerpo. Y la información va apareciendo en forma secuencial. Por eso es que no hay que poner la razón, porque con Brain Spotting uno pueden aparecer imágenes, recuerdos, sensaciones. El cerebro siempre va a tender a la curación, a la sanación. Entonces no hay que ponerse a pensar, o sea, no hay que poner la razón de por qué me estoy acordando de esto hoy, que no tiene nada que ver, o por qué me aparece esta imagen que es de hace tantos años atrás, o mira esto que ni me acordaba que me había pasado. Bueno, por algo, en ese momento que se está trabajando con Brain Spotting, está apareciendo eso. Porque el mismo cerebro va buscando el lugar a la sanación. Y nunca se sabe cuál va a ser. Es un proceso diferente al más conocido. Cuando empezamos con una experiencia traumática, o sea, la experiencia siempre significa aprendizaje, ¿no? Porque tenemos que pasar por la experiencia para poder aprender. ¿No? Por ejemplo, Brain Spotting, yo en el curso que hice, yo fui paciente, fui terapeuta. Uno siempre tiene que pasar por la experiencia para aprender. ¿Qué pasa cuando la experiencia es traumática? Es como un flash, es como que lo que pasó nos impactó. Entonces queda mal guardado. Excede a la capacidad de procesamiento del cerebro. Nos van pasando cosas, vamos adquiriendo conocimiento, vamos pasando por la experiencia y el cerebro va procesando, va adquiriendo, ¿no? Cuando es algo que nos impacta, algo traumático, excede la capacidad del cerebro y esa experiencia queda con todos sus componentes de lo que escuchamos, lo que vimos, los ruidos. Por ejemplo, el accidente de tránsito. El accidente de tránsito pasa en un segundo. Entonces queda el ruido de los vidrios, el bocinazo, el ruido del choque, todo eso queda guardado. Queda mal guardado, porque nos impactó ese momento. Fue como un Brain Spotting de ese momento. Y pasó ahí y quedó ahí guardado con todos sus componentes. Con el Brain Spotting lo que se hace es abrir, digamos, esa cápsula, emerge nuevamente todos sus componentes, esa sensación, hasta el olor, recuerdo, trabajando con el olor. Por ejemplo, el paciente te dice, y un olor horrible había, ¿lo sentís? Sí. Aparece. Es como que se abriera esa cápsula, que tiene guardada esa experiencia, y se reprocesa en el aquí y ahora, en el presente. Se reprocesa y queda integrada al psiquismo. Entonces, el hecho que pasó, no quiere decir que pase a ser lindo el hecho que pasó. Pero pasó y no nos perturbó al presente, porque se quedó integrado. Bueno, sí, a mí me pasó tal cosa, que fue fea, pero no me perturba hoy. Entonces, esa cápsula, como resumiendo, ¿no? Esa cápsula se abre en el presente, el cerebro reprocesa esa experiencia y queda integrada. A veces puede haber pasado hace años, puede haber pasado ayer, ¿no? Al abrirla de nuevo la reprocesa, sí. Claro, porque no lo impactó, no lo está impactando. En ese momento. Claro, exacto, sí. En el presente no lo está impactando. Simplemente aflora. Me toma más distancia del exacto. momento y de la...